no tiene que ver con lo que el Señor quiere mostrar, ¿no? El poder que el Señor quiere derramar. Por eso muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo con razonamientos y los razonamientos lo que hacen es frenar el poder de Dios y Dios quiere derramar su poder, ¿no? Entonces, en este pequeño tiempo que vamos a tener de reset, vamos a aprender a tener herramientas para resetearnos, ¿no? Porque si lo más difícil es desaprender, pues necesitamos herramientas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es, acudimos al Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos del 3 al 8, ¿no? Que son esas palabras que Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? En esa conversación nocturna, tienes que nacer de nuevo. Eso nosotros tenemos que tenerlo grabado a fuego. Tengo que nacer de nuevo. No importa el camino que yo he recorrido, no importa lo que yo sé, no importa las experiencias que yo haya tenido de Dios. Tengo que nacer de nuevo. Porque lo que nos impide avanzar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas está sujeto muchas veces a nuestras interpretaciones. Y entonces, las interpretaciones y, como digo, los razonamientos frenan el poder de Dios, ¿no? Entonces, vamos a esa palabra que os he dado de Juan 3:3-8, que dice así: Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, si nosotros no vivimos ese nuevo Espera, nacimiento, padre, un momento. Hay alguien que tiene el tiene el micrófono micrófono encendido. Por encendido. favor, apagar los micrófonos porque si no se suena muy feo. Ya está. Sí. Pues bien, eso decía, leímos desde el texto que os he dado de Juan 3:3-8. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Es decir, Jesús está enseñando que además del nacimiento biológico, uno también debe experimentar un nacimiento espiritual, que es un nacimiento sobrenatural. No es algo que tú te das, es algo que tú recibes. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, invocamos el Espíritu Santo, cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo, cuando se celebra una vigilia de Pentecostés, uno puede y debe pedir el Espíritu Santo. Pero, ¿qué puedes hacer tú para que venga sobre ti el Espíritu Santo? No puedes hacer nada, porque depende de Él, no depende de ti. Él puede visitar cuando Él quiere, hacerlo donde quiere, como ha dicho, porque es como el viento que sopla, no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Nosotros tenemos experiencia de esto, hemos hecho muchos retiros, peregrinaciones y de pronto el Señor nos ha sorprendido. Por eso la actitud de nosotros tiene que ser como la de los niños, que es la de dejarnos sorprender. Es decir, cuando entremos en un lugar de oración, cuando estemos viendo un retiro, cuando estemos viviendo alguna enseñanza, cuando estemos en un momento de alabanza, de oración, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de la sorpresa, de no perder la capacidad de la sorpresa, ¿no? Entonces, fijaos que Jesús le está diciendo esto a Nicodemo. Nicodemo es un anciano en el sentido bíblico, ¿no? Es donde viene la palabra presbítero, que es, los presbíteros somos nosotros los sacerdotes. Presbítero es una palabra griega que significa anciano, y anciano es por la sabiduría, ¿no? Entonces, esa sabiduría que tenía como maestro de la ley no le sirve de nada. Jesús le dice que no le sirve de nada. Y luego especifica, ¿no? Habla lo que es ese nacimiento de nuevo, que es nacer del agua y del espíritu, ¿no? Entonces, tan cierto como un cristiano que no es engendrado biológicamente, sino nacido, ¿no? No existe tal cosa como un cristiano que no ha nacido de nuevo. Es decir, hasta que nosotros no experimentemos ese nuevo nacimiento, no podemos decir que somos cristianos. De la misma manera que Nicodemo no le servía de nada hasta que no se abriese a esto que Jesús les quería decir, el nacer de nuevo, ¿no? Entonces,
quizás te puedes hacer dos preguntas, ¿no? Pero, ¿por qué vas a plantearte que tienes que empezar otra vez y de cero, ¿no? Primero, porque si no, no estarías hoy aquí conectado. Si estás conectado es porque estás buscando algo, ¿no? Porque independientemente de tu camino de fe, de tu bagaje, de lo que hayas aprendido, de lo que sepas, ¿no? Uno experimenta muchas veces en la vida cristiana que le falta algo. Escucha los evangelios, acude a los sacramentos, hace oración, pero entonces por eso estás aquí hoy conectado, ¿no? Hoy estás aquí porque tienes una necesidad, ¿no? Puede que vayas a la iglesia, pero uno como que sigue buscando, ¿no? Y es muy probable que tengas pues como un lugar vacío en tu corazón y algo en tu interior te dice que no estás bien y que te falta algo, ¿no? Esta experiencia es común a tantísimos que dicen, que dicen ser cristianos, ¿no? Fijaos que Nicodemo ayunaba 2 días a la semana, pasaba 2 horas todos los días en oración, daba el diezmo. ¿Y por qué dijo Jesús que Nicodemo debía nacer de nuevo? Pues porque Ujú. pudo leer el corazón de Nicodemo. Jesús vio que Nicodemo se había cubierto de religiosidad. Entonces, la religiosidad es necesaria, pero es una parte de nuestra vida de fe. Entonces, en el momento en el que un creyente reduce su vida de fe a una vida religiosa, a partir de ahí empieza a vivir de costumbres y de tradiciones. Es decir, corre el peligro de perderse en la novedad del espíritu, ¿no? Es decir, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que aún no había entrado en comunión con Dios. Una persona de hecho, esto pasa, ¿no? Personas que han venido toda la vida a la Eucaristía, toda la vida a la parroquia, y son personas que, aunque suene fuerte decirlo y provocador, muchas de esas personas, aunque han estado toda la vida en la iglesia y han sido fieles, y el Señor les reconoce esa fidelidad, pero no se han encontrado con Cristo, no han tenido un nuevo nacimiento y simplemente viven una fe porque tienen que cumplir, tienen que realmente cumplir ese mandato, pero no han tenido un encuentro vivo, ¿no? Y la segunda cuestión es, ¿puedo confiar en que Jesús me va a ayudar? Y la respuesta es que sí. La misma cita de Juan te responde en el versículo 14 y 15. Dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, ¿qué es necesario entonces para el nuevo nacimiento? Pues necesitas un cambio por dentro. ¿M? Y eso solo el Espíritu lo puede dar, ¿no? Solo el Espíritu lo puede hacer, ¿no? Tienes que declarar tu impotencia. Lo nuestro es decir, yo no soy cristiano porque he recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, yo no soy cristiano porque me confieso, yo no soy cristiano porque voy a la Eucaristía, eso he de hacerlo. Soy cristiano cuando empiezo a ser transformado, cuando el Espíritu está moviéndose de dentro de mí, ¿no? Y entonces, por eso San Pablo nos dice todo es gracia, hay que estar clamando, clamando, clamando para que eso se dé, ¿no? Y como dice también en la escritura, ¿no? No daré sueño a mis párpados hasta que tú, Señor, entres, ¿no? Es decir, eso tiene que ser como un clamor. No importa si has tenido experiencias sensibles del Espíritu Santo, si también has tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, si has recibido dones y carismas, no importa, no importa. Siempre uno, porque Dios siempre quiere darte mucho más, más de lo que te puedas imaginar, más de lo que puedas concebir, ¿no? Es lo que se llama el Ruach HaKodosh, que es esa manifestación de la gloria, de la potencia de Dios, ¿no? Que es el actuar sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo nos va a convencer de nuestro pecado, ¿no? Como dice Jesús, nos confronta, porque hemos pecado contra Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo nos regenera, ¿no? Ahí es cuando vamos a nacer de nuevo, ¿no? Produce una regeneración. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones para ayudarnos en nuestra vida diaria, ¿no? Es el Espíritu de Dios que da seguridad, da gozo, frutos en nuestra vida y nos enseña las Escrituras, ¿no? Y yo recuerdo un sacerdote chino que él vivió el bautismo en el Espíritu Santo siendo seminarista allá en China
luego ya se vino a España a atender una comunidad china católica y entonces él nos decía que luego como sacerdote, yo lo conocí como sacerdote, muy inteligente, tenía bastantes conocimientos a nivel teológico, ¿no? Y con lo cual, con lo que me iba a decir después, yo entendía que estaba teniendo peso en lo que me decía, ¿no? Porque nos dijo que su madre, que era una persona muy sencilla, pero cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo, oró por su madre para que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo y nos decía este sacerdote que recibió un conocimiento de la palabra de Dios impresionante, ¿no? Que él, estudiando teología, se sorprendía, ¿no? Es decir, porque el espíritu puede, como dice la palabra, ¿no? Sondea hasta lo profundo, donde se divide en hueso y tuétano. De manera que para poder acceder a la escritura necesitas nacer de nuevo, para que el espíritu te revele las cosas profundas que hay en la palabra de Dios, ¿no? Nos dice en el profeta Ezequiel, capítulo 36, 26, Dios les dará un corazón nuevo y les dará un espíritu nuevo. Eso es una promesa de Dios. Dios nos quiere dar ese corazón nuevo que anhelas, eso de que siempre estás cayendo en lo mismo, que tienes las mismas ataduras, los mismos complejos, todas esas situaciones, eso Dios lo quiere romper, pero solo lo puede hacer el espíritu. Tú tienes, como decía antes, que declarar tu impotencia. Tú no puedes hacerlo. Como dice Jesús mismo, sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Nosotros tenemos que disponernos, tenemos que tener apertura y clamar, clamar, clamar para ser llenados de esa novedad, de esa agua y del Espíritu, ¿no? Dice también en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, ¿no? Es decir, nosotros en nuestra parte, en la parte humana, lo que tenemos que hacer es la capacidad de la sorpresa, ¿no? Abrirnos a esa novedad para recibir ese espíritu, ¿no? Porque nos dice también el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, ¿no? Porque somos participantes de la naturaleza divina, ¿no? Dios quiere hacernos partícipes de esa naturaleza divina, ¿no? Pasar de la muerte a la vida, que dice San Juan, ¿no? Entonces el nuevo nacimiento provoca un cambio en nuestra forma de vida, ¿no? Dios te da la gracia, pero no va a trabajar por ti. Entonces, lo segundo que debes darte cuenta es que lo que el Espíritu Santo hace en ti no es permanente. ¿Mm? Es decir, porque lo dice la palabra, ¿no? El justo vivirá de la fe. Dios tiene momentos fuertes, pasos fuertes de nuestra vida, pero luego nosotros tenemos que responderle, ¿no? Y entonces en nuestra respuesta Él va a aumentar lo que Él ya ha iniciado cuando hayamos tenido alguna visita del Espíritu Santo o hemos recibido la efusión, etcétera, o en algún momento hemos recibido dones, si es el caso, ¿no? Entonces, lo que debemos darnos cuenta es que eso no es permanente. ¿Por qué? Porque si no, le buscaríamos a Dios por lo que nos da y no por Él mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios por Él mismo, consecuentemente, ¿no? Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, como digo, esas visitas del Espíritu Santo no son permanentes porque así nosotros le buscamos, ¿no? Entonces, lo nuestro es buscarle siempre, lo nuestro es no perder la capacidad de sorpresa, lo nuestro es anhelar, ¿no? Porque el Espíritu Santo, lo que tenemos que darnos cuenta es que es la única persona divina que trabaja en colaboración con nosotros, ¿no? El Padre Eterno no nos pidió permiso para realizar la creación, Jesús no nos pidió permiso para subir a la cruz. Sin embargo, el Espíritu Santo no trabaja sin nosotros. Nos necesita, nosotros le necesitamos, ¿no? Tenemos que colaborar con Él. Porque, como siempre digo, pues el Espíritu Santo es poderoso, pero no es mágico, ¿no? Entonces, la pregunta que quizás te puedes estar haciendo, vale, ¿y por dónde empiezas? ¿No? ¿Por dónde uno empieza? ¿No? Eso me lo dicen muchas veces las personas cuando vienen a confesarse, dice, padre, ¿por dónde empiezo? Y yo siempre le digo, pues empieza por el principio, ¿no? Lo primero que tienes que saber es que no es lo que tienes que incorporar, sino lo que tienes que sacar, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que nos sobran, de la misma manera que Jesús le decía a Nicodemo, ¿no? Es decir, tu ancianidad, tu sabiduría, toda tu maestría de la ley no te sirven. A veces incluso eso es un impedimento, ¿no? Porque nos hace caer en el racionalismo, ¿no? Y entonces, en las cosas del espíritu, cuando uno empieza a vivirlas, es como un bebé, no sabes.
Como siempre digo, pues el Espíritu Santo muchas veces te da a vivir las cosas y luego las entiendes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nos tenemos que preguntar qué es lo que yo tengo que sacar, ¿no? Es decir, y qué es lo que yo tengo que dejar de hacer. Eso es clave, ¿no? Porque si no, yo tengo una serie de barreras sin darme cuenta, de ahí el título de este pequeño encuentro de resetear, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace cuando uno resetea un móvil? Pues entonces elimina fotos, aplicaciones que no están en uso. El mismo móvil te avisa, tienes tantas aplicaciones en uso porque las tienes que apartar, las tienes que quitar o las puedes eliminar para liberar espacio, ¿no? Entonces, por eso no puede una persona que a lo mejor ha tenido una visita del Espíritu Santo, ha sido sanada por el Espíritu Santo, ha recibido un carisma, pero no ha sacado lo que está dentro. Entonces el Espíritu entra solo en la periferia y por eso luego a veces uno entra en tristeza, piensa que a lo mejor que eso que ha recibido no era del todo de Dios, sino que era algo más bien psicológico, sugestionado. No, lo que pasa es que hay cosas dentro de ti que tienen que salir porque si no el Espíritu no puede entrar. El Espíritu Santo, que es el que entró y fecundó a la Virgen. ¿Por qué pudo fecundar a la Virgen? Porque la Virgen estaba totalmente liberada, por eso lo expresa con sus palabras, aquí está la esclava del Señor, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder, estoy plenamente abierta a ti, ¿no? Y por eso el Espíritu puede entrar hasta lo más profundo y hacerla engendrar, que es lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Que nosotros engendremos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que engendrar? Al Cristo, ¿no? Que quiere morar a través de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas, ¿no? Pues para que pueda fluir el Espíritu Santo con libertad dentro de nosotros. Pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que despejar el camino. ¿Mm? ¿De qué tenemos que despejar el camino? Pues sobre todo lo primero que he dicho al principio es desaprender. No importa lo que sabes, en las cosas del Espíritu no sabes nada. Tienes que empezar a tener esa capacidad de sorpresa, tienes que anhelar, tienes que clamar para recibir todo eso y luego tienes que darte cuenta de lo que normalmente está en tu mente, ¿no? Entonces, eh, claro, el enemigo va a hacer todo lo posible con maniobras de distracción para que tú pierdas una de las cosas más importantes de por qué muchas personas viven encuentros de los que salen súper motivados de nueva evangelización, retiros, seminarios de vida nueva en Cristo, de carismas, reciben sanaciones y tal, y de repente, ¡boom!, se vienen por bajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se pierde el enfoque. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para despejar el camino es que nosotros nos preguntemos dónde tenemos puesto el enfoque. Lo decía también hace poco en el tip de sanar el corazón. La batalla es una batalla por el corazón. Pues hablaba también de esa importancia de aquello en lo que tú tienes puesta tu atención, pues eso va a crecer, ¿no? Entonces, tienes que empezar a ser consciente de lo que normalmente estás pensando. Y si no te das cuenta de lo que piensas, lo vas a tener muy fácil. Tus sentimientos, tus palabras, tus conversaciones, todo eso va a indicar, o sea, todo eso va a expresar hacia afuera lo que es un termómetro de lo que habitualmente está en ti. Es decir, aquello que tú hablas es donde estás poniendo el enfoque. Y fíjate que esto es importante porque aquello en lo que tú tienes puesto tu enfoque, de eso te vas a convertir en un profesional. Tú vas a ser maestro, pero tienes que preguntarte de qué vas a ser maestro, porque uno puede ser maestro de la queja, maestro del juicio, maestro de la tristeza, maestro del pasado. Aquello en lo que tú te enfocas te vas a convertir en un maestro. Entonces, de ahí la importancia de para despejar el camino, para que el Espíritu pueda entrar en mí y darme ese nuevo nacimiento, yo tengo que mantener claro mi enfoque. Entonces, mi enfoque no es que yo sé que el domingo tengo que ir a misa, sé cuál es la hora y calculo el tiempo que me lleva a llegar al templo. No, señor, el enfoque es algo permanente. El enfoque empieza porque cuando uno llega a la Eucaristía, por ejemplo, pues está en modo espectador, recibiendo. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa cuando sales de ahí? ¿No? ¿Dónde tienes puesto el enfoque? ¿No?
¿Cuántas veces experimento que hay personas que en la Eucaristía o en encuentros de alabanza, etcétera, viven cosas geniales, salen encendidos y a la mitad de la semana están con sus tristezas, con sus angustias? ¿Por qué? Porque han cambiado el enfoque, han empezado a mirar donde no corresponde, ¿no? Entonces, esto tienes que tener claro que, aunque tú no te des cuenta, tus ojos están constantemente enfocando, ¿eh? A veces cuando no te das cuenta y de pronto quieres ver más concretamente una imagen y tienes que como inclinar un poco los párpados y todo como para focalizar mejor, para que tus pupilas eh, se centren más, ¿no? Pues esto es igual, pero con lo que hay en tu pensamiento. Entonces, lo primero que tienes que ser consciente es que tú te preguntes dónde tienes tu enfoque y lo vas a saber, porque aquello de lo que estás hablando, los sentimientos que tienes, eso están hablando de donde tú tienes puesto el enfoque. Y recuerda lo que te he dicho, aquello en lo que pones la atención crece. Entonces, si tú, independientemente de lo que tengas a tu alrededor, adversidades, juicios, calumnias, lo que piensan o digan de ti, si tú en eso no le pones la atención, eso dejará de crecer porque estarás mirando en la dirección que Cristo te marca, ¿no? Es como si tú solo vieses las huellas de Jesús y nada más que siguieras viendo las huellas de Jesús porque no necesitas ver nada más. Todo lo demás son maniobras de distracción del enemigo para frenarnos en la acción del poder de Dios, ¿no? Entonces, eh, lo segundo que tienes que hacer después de en esas herramientas para despejar el camino de mantener ese enfoque es que empieces a verte como Dios te ve. ¿M? Eh, o sea, es decir, eh, Dios no ha creado, no sé las ataduras que puedas tener, no sé los pecados que siempre te confiesas, no sé las luchas que tienes, no importa, eso no eres tú, porque Dios crea una persona bella, ¿no? Entonces, para poder, esto a veces no lo hemos entendido bien en nuestra fe y pensamos que es un poco como caer en el orgullo espiritual o en la vanidad. No, señor. Eso, al contrario, es una alabanza a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no crea cosas imperfectas. Dios crea cosas bellas y perfectas y diseñadas con un plan y un propósito perfecto. De si yo quiero llegar ahí, a donde Dios me tiene previsto, y yo tengo que verlo ya, ¿no? Entonces, lo segundo sería empezar a vernos como Dios nos ve, ¿eh? Si nosotros caemos en algo que nos tiene atados, vamos, nos confesamos, le pedimos perdón al Señor y empezamos a vernos de nuevo como Dios nos ve, porque sabemos que cuando nos perdona Dios, pues ya no somos un ex pecador, somos una criatura nueva, ¿no? Que vuelve a nacer de nuevo. Entonces, empezar a vernos como Dios nos ve. Evidentemente, pues hay algo, siempre hay cosas con las que tenemos que luchar, que siempre van a estar amenazándonos, que son la decepción, ¿no? Que es lo del pasaje de los discípulos de Maús, ¿no? Nos decepcionamos, ¿no? Porque nos imaginamos cómo tendría que ser el camino, ¿no? La decepción, la tristeza, todas esas cosas indican al final que en mi mente están habiendo pensamientos que ya han perdido el desenfoque y que han perdido también la dignidad que tengo, que es la de verme como hijo de Dios. Entonces, en esto siempre insisto, en los retiros, las personas que me escuchan me oirán que siempre digo lo mismo, pero es que es clave. Tengo que aprender a renunciar. Tengo que estar siempre renunciando a todas esas cosas porque el enemigo nunca va a desistir, nunca va a desistir. Y cuando uno cree que ya la ha superado en algunas cosas, él vuelve de nuevo, ¿no? Como decía también justamente en el último tip de la batalla por el corazón, aquel pasaje del Evangelio de Lucas, ¿no? Que cuando sale un espíritu y ese espíritu ve que la casa está barrida, vuelve con 7 más, ¿no? Es decir, en la medida en la que tú quieras avanzar por el camino del espíritu, vas a notar todavía cosas que a lo mejor tú creías incluso superadas, ¿no? Y que muchas veces no son tampoco ataques del enemigo, sino que es todavía una falta de purificación y que el Espíritu Santo quiere seguir purificando. Por eso no tengas miedo de lo que el Señor quiera mostrarte, tal y como le dijo a los discípulos también, sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber.
aunque le dijeron que sí, no fueron capaces de beberlo, ¿no? Es decir, eres capaz de soportar lo que el Señor te quiere mostrar. No te asustes, no te escandalices de ese cáliz que Jesús te quiere hacer beber, que es no tanto las adversidades exteriores, sino que Dios quiere sacar lo que hay en tu corazón. Entonces, si el Espíritu empieza a sacar lo que hay en tu corazón, no lo defiendas, no te defiendas. Aunque eso está pegado a tu corazón, Jesús, por medio de su Espíritu, lo quiere sacar hacia afuera. Te va a hacer daño, pero es necesario, porque está pegado a tu corazón. Pero Jesús necesita hacerlo para poder hacer relucir en ti esa persona, ¿no? Entonces, esos pequeños pasos nos van a permitir, estoy terminando ya esta pequeña parte de exposición, estos pequeños pasos nos van a permitir que cuando nosotros pidamos el Espíritu Santo, cuando invocamos el Espíritu Santo, cuando oren por nosotros, nos impongan las manos pidiendo ser bautizados con el Espíritu Santo, no se quede en la periferia, no se quede en una experiencia sensible, no se quede en unas lágrimas o en una pequeña sanación o en una gran sanación física, sino que el Espíritu Santo quiere llegar a lo profundo. Pero, como decía, Dios va a hacer esa parte que es la que nosotros no podemos, la sobrenatural, pero la nuestra es la de preparar, ¿no? Ese habitáculo, como María, como decía, para que el Espíritu Santo pueda no solamente llegar, sino quedarse,